Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día, jueves 28 de diciembre del 2023, son las 6:44 de la tarde, de la noche, como usted quiera ver qué es. De la tarde, o digo de la tarde, pero bueno, ahí es de la noche. Estoy para compartir este día jueves algo de parte de mi Señor. Mi Señor es un Dios perfecto. A él nadie le achaca nada. A Él, como Él es puro, Él es santo, Él no tiene ninguna mancha. Y ningún cerdo va a manchar el nombre de Dios. Nadie. Porque Él es santo, nadie lo va a poner, nadie lo va a avergonzar, ni nadie lo va a manchar. Fíjense, el Señor empezó hablando largamente del diezmo, haciéndolos libres de ese diezmo, que no se debe diezmar. Con pruebas el Señor, con la palabra, con revelaciones, con visiones, revelando el Señor. Está en nosotros obedecer. Y luego empezó a hablar el Señor, a revelar. Habló también y empezó a revelar también la ofrenda, que no se debe de ofrendar. Es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y empezó a revelar por sueños y con la palabra. Por sueños y por la palabra. Pero como la gente se levanta ahí leyendo no sé qué, es que lo que es de Dios es de Dios. Dice Dios. Dice Dios, es que lo que es mío es mío. Yo no, lo que es del hombre yo no lo respaldo. Lo que es del hombre es del hombre. Lo que puso el hombre, lo puso el hombre. Pero lo que yo no puse, yo no lo puse y yo no lo respaldo. Y ahora el Señor, veo yo que está hablando sobre la ofrenda. ¿Por qué? Porque su Hijo no vino a morir por nada. Porque su Hijo fue esa ofrenda y ese diezmo. Su Hijo fue eso. Y tienen en poco la muerte de su Hijo. Haciendo lo mismo en la ley. Practicando lo mismo antes del Señor Jesucristo. Antes del Señor Jesucristo se practicaba el diezmo y la ofrenda. Pero el diezmo y la ofrenda no lo decidía el humano, lo decidía Dios. Dios daba órdenes cómo se tenía que hacer absolutamente todo. Porque aquellos hombres fueron honestos, aquellos hombres no fueron ladrones. Aquellos hombres siempre se movieron por la voluntad de Dios. Nadie les podía venir a decir nada. ¿Por qué? Porque todo era de parte de Dios. Porque Moisés era un hombre recto, íntegro. Y le decía a Moisés al Señor, Señor, ¿por qué esta gente me ataca si yo ni un cabrito les he comido? Porque es que el hombre era recto. Samuel le dijo al pueblo, dígame qué tienen contra mí. Nada, Samuel, nada. Pero tus hijos, ajá, pero esos son mis hijos. Yo, les tienen quejas contra mí, les robé yo algo. No, Samuel, dos hombres perfectos. Dos hombres perfectos, Moisés y Samuel, que la gente no les tenía que decir absolutamente nada y que eran mandados por Dios. Y viene el Cordero y viene a quitarle a su pueblo, porque a su pueblo se los quitó. Viene a quitarles eso de que ofrenden y que diezmen, se los viene a quitar. Les viene a quitar ese mantenimiento que les daba a los levitas. Viene y se los quita mi Señor con su muerte. Con su muerte. ¿Y qué es más? ¿Un diezmo o una ofrenda? ¿O es más la ofrenda y un diezmo por una vida? Es más la vida de mi Señor Jesucristo que un diezmo y una ofrenda. Vale más. Y Él dijo, amo tanto a este pueblo. Le dijo a su pueblo, amo tanto a este pueblo, que ellos no van a diezmar ni van a ofrendar como lo hacían, sino que yo voy a hacer esa ofrenda y ese diezmo por ellos. Así es que ellos nunca más van a preocuparse por ofrendar y diezmar mi pueblo, dijo mi Jesucristo, porque yo me voy a dar por ellos. Yo soy esa ofrenda y ese diezmo y nunca más van a tener ese trabajo.
que hacer. Porque esos hombres, Aarón y sus hijos no paraban de trabajar. Esos hombres continuamente estaban trabaje, no descansaban. Esos hombres trabajaban y no cobraban nada. Nomás lo que Dios les daba lo que Dios les daba a ellos, porque ellos estaban dirigidos por Dios. Ellos estaban dirigidos por Dios, no se pusieron ellos solos, no. Y Dios decía, esto es para mí y aquello ya es para ellos. Vamos a ver. Dios me ha mandado a hablar de estos. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y aquí está lo que mi Señor me dio. Esto el Señor me lo dio diciembre 27, 2023, a las 4:40 de la madrugada. Y vamos a empezar hablando. Si usted quiere saber más sobre las ofrendas, váyase a Levítico. Váyase a Levítico desde el 1 hasta el 9. Casi todo el libro de Levítico es de puras ofrendas. Váyase para allí. Pero ahora vamos a empezar con 1 y luego voy a ir llevando capítulo tras capítulos de lo que es la ofrenda. A esto me ha mandado el Señor. Voy a empezar esto. Los días que no tenga palabra voy a dar esto que el Señor me ha mandado a dar. Mira lo que dice aquí. A ver si entienden. Mira lo que dice aquí. Ofrendas en el Antiguo Testamento, en la ley. ¿Vea? En la ley. ¿Dice la gracia? No dice la gracia. ¿Dice a los gentiles? No dice a los gentiles. ¿Dice a los gentiles? No dice a los gentiles. ¿Dice a la gracia? No dice. En la ley. ¿Y esta ley se acabó con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Va que sí? Bueno. Así es que ofrendas en el Antiguo Testamento en la ley. Dice el Señor. Aquí está. Vamos allá. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ley. Yo no sé por qué te quitan ofrendas. No lo sé por qué. Pero el Señor está haciendo libre al pueblo. Al pueblo. Es que lo que, por ejemplo, si yo le voy a quitar dinero a un hermano, no le voy a decir de mi una ofrenda. Porque eso no es. El católico no tiene que decir ofrendas porque ya, no sé qué, deberían decir, deme una limosna, mire, deme una limosna, es lo que debería hacer. Deme una limosna, deme un tips, una limosna, eso tienen que decir. Pues ya no le llamen ofrenda, porque la ofrenda fue el cordero. Ay, vamos a leer, se cayó el traste. Aleluya, aleluya. Vamos, mira cómo dice. Ofrendas por el pecado. ¿Y quién murió por los pecados de la humanidad? ¿Quién? ¿Tu pastor? ¿Tú que recoges ofrenda moriste por el pecado? Si tú estás vivo y coleando. ¿Quién murió por los pecados? Un solo cordero murió. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú quien murió? ¿Tú recoges ofrenda? ¿Tú eres de la ley? ¿Tú? Porque el que murió por los pecados de todo el mundo, murió y no cobró ni un 5. Murió y no dijo, me vienen a donar aquí porque yo voy a morir. Compren mi muerte. No dijo. Ni tampoco, no colectaba ofrendas ni diezmo él. Tampoco. Fue lo mejor que vino a hacer mi Señor Jesús. Fue lo mejor que vino a hacer. Para nosotros los gentiles, pues nosotros nunca participamos en lo que era la ley. Nunca. Y a nosotros los gentiles el Señor no nos vino a poner absolutamente carga. Déjame decirte que tu carga es purificarte y santificarte para Dios, porque tu cuerpo, eso es ofrenda para Dios, tu cuerpo. Así es que, y tu cuerpo no necesita dinero para limpiártelo y purificártelo, vea que no. Nuestro cuerpo
es la ofrenda para mi amado Señor, porque nosotros somos la iglesia y la morada y su templo del Espíritu Santo. Así es que esta ofrenda es para mi Señor, por lo tanto tiene que ser santa y santificado, porque fíjate, si aún las ofrendas que ponían en el altar para trabajarlas por el pecado, por la expiación, por paz, eran extra 1000 veces santas eran santas. ¿Crees que nosotros, nuestra santidad no tiene que ser extremadamente, si allá fue 1020 purificada, aquí es 10,000 veces santa más? Porque no murió un palomino, murió el Hijo de Dios. Y aquellas personas hipócritas que están con un manto y diciendo que extremista es, no, si es que nadie inmundo entra al reino de los cielos. Y si extremadamente puras y santas eran las ofrendas que le ponía a mi Señor en animalito, no digamos cuanto más nosotros. Porque está el ejemplo, la ofrenda que fue a la cruz, era una ofrenda intacta, pura, sin mancha, sin pecados. Ese cordero era puro. Ese cordero no tenía tacha alguna. A ese cordero no lo podían señalar de ladrón de nada, porque él no. Y no lo pueden seguir manchando con ofrendas y diezmos, cuando este cordero las vino a quitar. Amén. Vamos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, Si es que yo no sé qué los pasa, señores. Estos ladrones se hacen tontos, porque no creo que para robar no hayan leído la Biblia. Y aquí dice los hijos de Israel. Y es que mira, si es que aunque tú no seas hasta un niño del kinder con que lea aquí y dice Israel, va a decir, yo no soy de Israel, yo soy gentil. Yo no, mi madre nunca no pertenece de allá de Israel, ¿vea? Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por yerro en algunos de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hicieren alguna de ellas, el sacerdote ungido, y ungido tenía que ser aquel sacerdote, ungido por Dios. No cualquier perro iba a estar en los altares, no. Era una persona especial que estaba en los altares. Una persona especial que Dios sabía que aquella persona era intacta, por eso él la tenía ahí. El sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Todo esto se hacía antes de mi Jesús. Después de mi Jesús ya no hay nada. Usted va y lee Levíticos 4, del 1 hasta el 35. Son 35 versículos, para que vea. Por el pecado, becerro sin defecto por la expiación. Traerás el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Todo era delante de Jehová. Todo era aprobado por Jehová. Todo era aprobado de Jehová. Así es que Jehová no es muerto. Jehová no es pared. Jehová no es palo. Jehová mira, habla y escucha. Así tal cual. Dios es espíritu, pero igual que nosotros, Él mira y hace absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Lo hace mejor Él porque Él es Dios. Él revisa todo, mi Señor. Él revisaba todo. Y cuando se dirigían en la ley, un pequeño errorcito les costaba mucho, porque Jehová los castigaba. Y si lo hacía antes, ¿tú crees que no va a castigar todos aquellos? Porque David cometió un error fuera de todos. Le censó al pueblo y Jehová no se lo vio ordenado.
y se lo cobró. Lo malo que no se lo cobra a David, sino que a las pobres gente que no tenían nada que ver se los cobró. ¿Qué culpa tenían? ¿Qué culpa tenían la gente y los animalitos? Porque cuando Dios barre, barre está con animales. ¿Qué culpa tenían la gente y los animalitos? Ellas ni en cuenta de aquel censo, ni en cuenta, fue idea de David. Ni en cuenta tampoco. Cuando se le robó la mujer al otro y mató también lo castigó Dios doblemente. ¿Por qué? Porque tampoco Dios lo mandó a hacer eso. Dios no lo mandó ni a hacer censo, ni lo mandó a que matara a Urías y a que metiera con la mujer de él tampoco. Todas esas cosas también Jehová le pasó cuentas a David. Seguimos. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y lo rociará de aquella sangre. Nosotros por la medio del Cordero, ya traemos esa sangre sobre nosotros rociada. Por eso no se debe de ensuciar. Aquella sangre, rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo. ¿Ves? Delante de Jehová, todo era delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Ahora tú eres ese santuario. Y si ese santuario tenía un velo, y si tú eres ese santuario, tienes que traer ese velo. Porque todo lo que se va mencionando aquí, santuario, velo, eso, no pecado, extremadamente santos, eso sí los toca. Extremadamente puros, eso sí los toca. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar el incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo tomaré del becerro para la expiación. Yo lo voy a poner aquí como que ya lo di porque voy a hacer otra cosa. Después lo voy a ir dando hasta que lo termine de dar todo lo que es de las ofrendas en la ley, no en la gracia. Porque en la gracia no hay ofrenda. No, es que usted no se ponga a alegar. Usted no se ponga a alegar. Porque Dios lo hizo todo perfecto. Y usted no tiene la razón, quien la tiene Dios. Tomaré el becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las extrañas. Los 2 riñones, la grosura está sobre ellos, y la que está sobre los ijares con los riñones, quitará la gruesura de sobre el hígado de la manera que se quita el buey del sacrificio de paz. Sacrificio de paz. Y el sacerdote, sacrificio de paz, de expiación por el pecado. El sacerdote hará arder sobre el altar el holocausto. Fíjate, todo lo que se tenía que hacer en la ley. Sin embargo en la gracia, nada más baja, aplaudes, te adoras, te pones de rodillas, horas y horas y buscas la presencia de Dios, le alabas, te santificas. Facilísimo, todito el Señor lo vino a hacer fácil, para que no tengamos excusas, porque si ya ponían excusas, no, porque es que no tenemos para ofrendar por el pecado. No, y es que mucho trabajo. Mira, pues dijo Jesús, pues lo que deben de tener unas buenas rodillas, para que estén de rodillas, dijo el Señor, y que estén dispuestos a forzarse en santificación. Nomás van a hacer, dijo Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia, y extremadamente purificarse y santificarse, dijo Jesús. Es todo lo que tienen que hacer. Eso fue lo que Jesús te dejó. Jesús vio tu salvación, no tu cartera.
y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará afuera del campamento en un lugar limpio donde se echa la ceniza y lo quemará al fuego sobre la leña, y donde se echa la ceniza será quemada. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro tuviere oculto los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego se llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. ¿Ves? Un becerro por expiación, por el pecado. Todo lo que dice pecado lo voy a ir marcando, porque sí, pecado es grande. Con la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote el dedo en la misma sangre, rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Porque ahí estaba el tabernáculo de reunión y nosotros somos ese tabernáculo. Por eso esto. Y no te lo debes de quitar, no debes de enseñar tu cabellera, no la debes de enseñar. Definitivamente como mujer el secreto es no enseñar la cabellera. Ese es el secreto de traer el manto. Para cubrir nuestra cabellera, cubrir nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque todo este es cuerpo, morada del Señor. Y como las cosas del Señor son santas, no tenemos que enseñar absolutamente nada. De aquí hasta abajo no tenemos que enseñar nada. Por eso el cubrirse la cabeza. Por eso el cubrirse la cabellera. Tú no puedes andar enseñando tu cabellera, que te pones el manto como diadema y que te salen los pelos aquí, o si no tú te dejas, te pones el velo a medio pelo. Es que no tienes que enseñar pelo tampoco, porque pecas con enseñar el pelo. No tienes que enseñar el pelo. Si a ti te gusta andar enseñando el pelo como Gloria Trevi, mejor ráspate y quédate pelón y ponte el velo. Pero el pelo no se tiene que andar enseñando. Enseñas tus pelos íntimos con los que te cubres con el calzón. ¿Verdad que no los enseña? Esto tampoco se tiene que enseñar, porque esto es similar a nuestras partes íntimas. Esta cosa de aquí es similar a nuestras partes íntimas. Y así como nuestras partes íntimas nadie las conoce, nomás nuestro esposo. Lo mismo tiene que suceder con esto, con nuestra cabellera y con nuestra cabeza también. El pelo no se tiene que andar mostrando, porque es fornicación. El pelo no se tiene que mostrar. No se tiene que mostrar. Así que todo eso que tú miras es obvio. Dios está poniendo bien claro lo que es de Él y lo que no es de Él. Bien claro lo está poniendo. Vamos. Y el sacerdote ungirá, meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. La mojará el sacerdote el dedo, la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará del resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Había ofrenda por expiación, por paz y por el pecado. La misma hará de él, así hará
el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primero becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe, hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, luego que conociere su pecado, que cometió, presentará por su ofrenda, ¿ves? Ofrenda por el pecado, ¿ves? Que conociere su pecado, luego que se conociera su pecado que cometió, presentará su ofrenda, un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación por el pecado. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grosura sobre el altar como grosura del sacrificio de paz hacia el sacerdote para que él la expiación de su pecado, vuelve otra vez el pecado, la expiación por su pecado tendrá perdón. ¿Ves lo que se hacía? La ofrenda era por el perdón de los pecados, ya ves. Por eso era. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer y delinquir, y ahora dice la palabra como Jesús, si pecamos, abogados tenemos delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jehová. Cuando estaban haciendo la ofrenda por el pecado, ahí estaba Jehová delante, viendo que lo iba a hacer para perdonar ahí. Y ahora quien está delante sin necesidad de ofrenda, abogando por nosotros es mi Señor Jesucristo. Por eso dice, si pecaran, abogado tienen, para que abogue delante del Padre, que es mi Señor Jesucristo. Él aboga por nosotros, pero nosotros tenemos que abogar de rodillas para que los perdone cuando los equivocamos, cuando pecamos. Tenemos que ponerlos de rodillas y pedirle perdón a mi Jesús, y mi Jesús va delante del Padre a abogar por nosotros. Por eso dice, si pecan, abogado tienen delante de mi Padre. Luego que conociera su pecado, dice, y hemos terminado una ofrenda y vamos con otra ofrenda. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro y haciendo algo contra alguno de los mandamientos, estamos viendo todas las ofrendas que se hicieron aquí por el pecado. Todos. Que pecare alguno en contra de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Luego que conociere su pecado, no, ahora están pecando libremente y ni vergüenza les da. Ahora están pecando libremente y ni se arrepienten. Ahora roban, asaltan, extorsionan, como los mareros, y ni vergüenza les da. No se arrepienten. El que no se arrepienta, lumbre y fuego le vendrá a su vida. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, que era una cabrita de la expiación, y la degollará en el lugar de holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre el cuerno del altar holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda la grosura
de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Era una ofrenda por paz y por pecado al mismo tiempo. Era una misma ofrenda por dos cosas, por el pecado y por sacrificio de paz. Sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y será perdonado. Bendito mi Padre. Mire, aquí estamos en el 31. Y será perdonado. Bueno, aquí me manda números 15, 27. Perdón, me manda a números 15, 27, 28. Lo voy a leer porque estamos viendo un estudio aquí y lo voy a leer. 15, 27, 28. Que venimos de allá mismo, ¿va? Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Y le será perdonado. ¿Ve? ¿Qué hay, papá? Mi papá es lindo. Mira, pueblo, métete con Dios. Métete con Dios porque aquí Dios no va a pasar por inocente al culpable. No lo va a pasar. Y es que dicen las personas, pero hermano, eso es lo que me han enseñado. ¿Pero quién te lo enseñó? ¿Te lo enseñó Dios? Cuando Dios, lo que nos enseña Dios, ¿qué es esto? Eso es lo que tenemos que obedecer. Que no lo hagamos. Pero vienes y crees ciegamente en un humano mentiroso, que el humano desde que Dios creó los cielos y la tierra, el hombre es mentiroso. El hombre habla y miente. Continuamente el humano mentimos, somos mentirosos. Y vas y le crees a un mentiroso. Yo te puedo creer que me dijera, hermana, es que Dios me lo enseñó. Ahí sí te voy a decir, fíjate si es Dios, porque Dios no se contradice. Pero me dice, es que es lo que me han enseñado. Pues sí, claro. Claro, porque el mundo está lleno de ladrones, de contrabandistas, extorsionistas, mareros. Renteros, cobrando cuotas y todo eso. Esos son ellos, delincuentes son. Y eso es lo que les enseñan. Les enseñan una doctrina errónea, una doctrina que no es de la gracia y ni no es de los gentiles. Una doctrina que no tiene nada que ver con la gracia ni con los gentiles. Eso es lo que te están enseñando. Que no sirve. ¿Y tú crees que recibiendo esa doctrina, para dónde van? Para el infierno van. Porque no está agarrada de la gracia. De ninguna manera está agarrada de la gracia. No tiene nada que ver. La gracia del Señor Jesucristo no tiene nada que ver. El sacerdote en expiación por él será perdonado. Y por su ofrenda por el pecado. Y sigue hablando por el pecado. Ofrenda por el pecado. Traerá cordero, hembra, sin defecto, traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. Mira, eran 2 ofrendas, una por el pecado y la otra por la expiación. Una por el pecado y otra por la expiación. Allá le pidió una cabra, aquí le está pidiendo un corderito. Perdón. Y la degollará por expiación en el lugar donde degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar. El holocausto derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda. Sobre la ofrenda.
encendida. Sobre la ofrenda encendida eran animalitos. Sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado. De su pecado. ¿Quién murió por los pecados? Jesucristo. ¿Quién vino a salvar al mundo? Jesucristo. ¿Quién es la salvación del mundo? Jesucristo. ¿Por quién murió? Por el mundo. ¿Por quién son perdonados los pecados? Por Jesucristo. Un solo cordero. Una sola ofrenda. Un solo diezmo. Una sola ofrenda. El cordero. Sacerdote expiación de sus pecados que habrá cometido serán perdonados. Así es que ahí está el estudio. Y lo vamos a seguir llevando. Lo vamos a seguir llevando todo lo que tiene que ver con ofrendas por el pecado. Porque esto ya no se tiene que hacer. Ya no se tiene que hacer. Lo que quiero yo que sepas de parte de Dios, lo que Dios quiere que entiendas, que para formar parte de la grey del Señor, para formar parte del redil del Cordero, no necesitas tener dinero. Yo ahorita mismo no tengo nada aquí, mira, no tengo nada. Pero yo tengo derecho. Yo tengo derecho a la salvación, porque es gratis. Es gratis. Eso es lo que quiere Dios que sepas. Que tú, que seas libre. Que seas libre de diezmo y de ofrendas. Porque eso no viene de Dios. Lo que quiere que sepas que eso no viene de Dios. Lo que quiere Dios, que tú no estés pensando que puedes callar a Dios con un diezmo y una ofrenda. Porque eso no viene de Él. Y que no estés pensando que porque estás ofrendando y diezmando vas a entrar al reino de los cielos. Tampoco, porque esa es una mentira que están haciéndote a ti. Eso ya fue muerto y enterrado, eso ya no existe. ¿Tú crees que algo que cuando algo por ejemplo, yo tengo este papelito aquí, y si este papelito yo le echo al fuego se quema, ¿tú crees que es válido? No, ya se borró todo lo que está escrito aquí, ya no lo puedo poner porque ya se fue, ya no sirve, ya no existe, se fumó. Así mismo pasa con esto. Esto ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Tú no te tienes que perder. Todos tienen derecho a la salvación. Nadie tiene que quedarse afuera. No, todos tienen que venir al arrepentimiento. Y sépalo, que tienes que saberlo de parte de Dios. Que Él no pide ni un 5. Nada, porque él no se vende, Él no es prostituta, Él no cobra nada por la salvación. Los que te están robando a ti son los delincuentes. Dios lo está exponiendo. Los que te están robando a ti son los delincuentes. Los delincuentes hacen eso. Yo no soy delincuente. Yo no, ni por la cabeza me pasa a mí eso. Los delincuentes son ellos. Porque los delincuentes no son de Dios. ¿Y tú crees que ellos van a tener perdón? No van a tener perdón. Porque son enemigos de la gracia. ¿Quién es la gracia? El Cordero. Así que tú no puedes decir, yo no oro, ni canto, ni hago nada. Pero diezmo y ofrendo y con eso voy al cielo. No, esas son mentiras. Porque el diezmo y la ofrenda no existe. No existe. Así es que estás equivocado. Y yo lo he dicho y lo voy a decir una vez más. Dios me ha revelado a mí. Cuando le reclamaban a Dios, estaba el ángel en la entrada, solo hay una entrada para el cielo. Y estaba aquella multitud. Y le decían, es que hemos ofrendado y hemos diezmado. Y ¿sabes qué le dijo el ángel? Apártate porque eso no cuenta aquí. Eso no cuenta aquí. Y yo, como veía que todos estaban diciendo, y yo no había dado, ¿vea? Entonces le decía yo al ángel, pero yo no traigo dinero. No, eso no va contigo, pasa. A mí no me detuvo, a mí me dejó pasar. Porque decía yo, todo esto están diciendo que dan y que han dado. Y yo no. Y le digo al ángel, pues yo no traigo dinero, yo no he dado. Me dijo, no, pasa.
Y toda aquella gente, mira. Así corrían, mira, unas corrían para allá, otros para allá. Y hasta los niños se estaban perdiendo. Hasta los niños. Porque yo misma le decía al ángel, yo podía ver desde arriba todos los que estaban perdiendo y le decía, pero mira, hasta los niños se están perdiendo, le decía yo al ángel, mira, hasta los niños se están perdiendo. Porque yo ya había pasado para allá. Así es que aquí no te salvas por eso. Aquí como tú tienes a Dios contento y puedes tener un encuentro con Dios, orando hasta que encuentres a mi Señor, apartándote del mundo, apartándote de la tele, apartándote de lo malo, apartándote del sexo oral, sexo anal, cubriendo este cuerpecito lindo que es para mi Señor de pie a cabeza. Porque el manto no es temporal, el manto se carga todo el tiempo. Y sí, porque el sacrificio que tú estás haciendo continuamente con tu cuerpo, esa es la ofrenda de mi Señor. El esfuerzo que estamos haciendo con nuestros cuerpos, esa es la ofrenda de mi Señor. Y como esta es la ofrenda de mi Señor, tú tienes que santificarte, purificarte para mi Señor. Y por eso, yo les digo a ustedes que la que quiera arrepentirse de verdad y hacer un cambio en su vida y está usando el manto, va a empezar a usar el manto, o lo está usando, pero estás usando el manto sobre una mugre. Tienes que rasparte la cabeza. Ráspate la cabeza. Ráspate, y cuando déjate así tu cabeza, así déjatela. Déjate así tu cabeza y ponte el manto. Y de ahí, todo ese pelo virgen que te vaya saliendo, que no te lo vea absolutamente nadie. Cúbrete la cabeza por siempre, déjate el mantito ahí. Y ese pelo ya va a ser un pelo santificado, purificado. Una ofrenda para mi Señor. No te lo vas a cortar, ¿verdad? Solo te lo vas a cortar una vez para purificarte y santificarte, y te pones tu manto. Y ese pelo va a ser un pelo santo. Un pelo santo, un pelo purificado, que forma parte de la grey del Señor, que forma parte de la iglesia del Señor, que forma parte del altar del Señor. Eso tienes que hacer. Porque no podemos poner remiendos, no podemos poner ropa nueva en remiendos viejos, no podemos. Y tú no puedes poner tu manto en una cabeza inmunda. Tu cabeza está inmunda, tu cabello está inmundo. Porque se ha acostado con el mundo. Porque fornicaste con el mundo, con tu cabeza destapada. Y tú con cabellera has andado fornicando con el mundo completo. Porque todos te han visto tu cabeza. Todos. Porque una prostituta es prostituta. Porque todo el mundo le conoce sus partes íntimas. Y nosotros, dice Dios, que somos fornicarias cuando andamos la cabeza destapada, igual que una prostituta. Todos los conocen la cabeza, no hay quien no la conozca. Y en la Biblia está, no sé, no me acuerdo muy bien, pero está de una mujer que se raspó su cabeza. Y además, es una purificación. Si nosotros que pertenecemos al Señor lo tenemos que hacer en forma de una purificación y una santificación para mi Señor. Porque yo te voy a poner un ejemplo, las mundanas allá. Ellas no son tontas, ellas saben muy bien que aquí se lleva mucha inmundicia, ellas saben. Yo vi un pequeño así detalle de un artista que se había dejado de su marido y se peloneó. Y le dijeron, pues, ay, ¿por qué te cortaste? ¿Por qué te peloneaste? Dijo, nada, de aquí empieza mi nueva vida, dijo. Y no quiero traer malas vibras ni nada aquí en mi cabellera, dijo. Por eso me la quité toda. Se quedó así la pelona la mujer. Y que era mundana. Claro, ella no se iba a poner manto. Y que era mundana.
porque saben que aquí se llevan muchas cosas. Y yo no puedo creer cómo nosotros, diciendo que somos de Dios, no captamos eso. No lo puedo creer. Si ellas lo entienden, que andan haciendo mal con lo que hacen con su cabeza, y a nosotros no los cae el entendimiento que andamos haciendo mal con la cabeza destapada. Fíjate lo que dijo aquella mujer, porque de aquí empieza mi nueva vida y me quité toda esa negatividad. Dijo, empieza mi nueva vida. Dice. Y tú cuando vienes a Jesucristo, sigues en la misma vida. No vienes a Jesucristo para un cambio. Entonces, porque venimos a un cambio, a las cosas del Señor, es cuando tiramos calzones tanga y los ponemos calzones completos, tiramos ropa apretada, pantalones, todo, y los ponemos ropa floja, y los ponemos y agarramos la raspadora, y los raspamos y los dejamos como nalga de niño, y los fajamos la cabeza. Y nunca más volvemos a fornicar con esta parte del cuerpo. Nunca más. Eso es lo que le agrada al Señor. Esa es una purificación y una santificación. Y vas a ver que te vas a sacar. Y 100% de inmundicia, de pecado, con lo que te quites. Te miras te cubres tu cabeza y te miras en un espejo y vas a poder ver el cambio. Te vas a ver ya, no como una endemoniada, no como una fornicaria, te vas a ver como una sierva de Dios. Porque yo lo comparto contigo. Porque es lo que ha hecho Dios conmigo. Porque es lo que ha hecho Dios conmigo. Yo desde que he venido a las cosas del Señor siempre me he cubierto la cabeza. Siempre me la he cubierto. Cuando iba a la congregación y cuando iba a la calle, siempre me la cubría. Siempre me la cubría. Me la cubría, pero con la misma cabellera. Estaba en la misma, estaba sucia y estaba ensuciando el manto. Y cuando el Señor me puso eso, agarré y me volé todita la cabellera. La cabellera me caía, abajo de las nalgas me caía. Que a mí me decían, ay, qué cabello tan largo tienes. ¿Cuántos años tienes de no cortártelo? 5 años. Agarré y me lo corté todito. Y me puse de nuevo el manto, porque siempre he usado el manto. Me puse mi mantito. Y ya después, con los días me veo al espejo y digo, ay, sí parezco sierva de Dios. Yo noté un cambio. Claro, se me fue el 50% de mugre que tenía en la cabellera. Y ahora mi cabellera nada más me lo conoce Dios y mi esposo. Dios y mi esposo nada más. Cuando te vas a dormir, te puedes quitar tu mantito cuando vas a dormir. Y en la mañana te levantas y te vuelves a poner tu mantito. Pero para dormir te lo puedes quitar. Para que no se te olvide que lo tienes puesto, tu mantito. Y te pongas a hacer cosas con la cabeza amarradita, ¿no? Porque esta es una santidad. Yo duermo con mi mantito. Pero pero en las noches se me cae. Ahí amanece mi mantito a un lado. Entonces lo agarro y me lo amarro cuando me levanto. Eso es lo que yo les digo a las personas que quieran de verdad cambiar su vida. Que lo hagan. Te vas a quitar 50% de mugre, de pecado, de cochinera que traes encima. ¿Tú crees que todas esas congregaciones y esas evangelistas que son modernas, liberales, tú crees que traen santidad en esa cabeza destapada? No traen nada de santidad, traen 50% de mugre, de pecado. Ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Allí es como que aquí, esas mujeres evangelistas modernas, liberales, como que traigan un burdel aquí, mira, ve. Porque a eso el Señor le llama fornicación. Y no hay cosa más horrible delante de los ojos de Dios que es el adulterio y la fornicación, porque dice que esos no entran al reino del cielo. ¿Y tú crees que esas mujeres van a entrar al reino del cielo? No van a entrar. Porque yo vi que esas mujeres corrían para un lado a otro, buscando la entrada, y no entraban, por lo mismo,
porque Dios no miente y dice que los fornicarios y adúlteros no entran al reino de los cielos. Y esas mujeres son fornicarias cuando no se cubren su cabeza las 24 horas, son fornicarias. Y si a ti te dicen lo contrario, pues ahí mira tú a quién escuchas, si a Dios o las que te engañan, porque la gente habla y habla y habla pura basura y mentiras. Yo me amo y amo a mi Señor. Y como yo me amo, yo no quiero ser mula del diablo. Como yo me amo, yo quiero una vida diferente para mí. Y como yo me amo, yo quiero morir en un lugar de paz y tranquilidad, donde no me falte nada, que es el reino de los cielos. Por eso yo obedezco y me guardo para el Señor. Yo no quiero ir a terminar en el infierno, donde es el lugar del enemigo y donde está recibiendo el enemigo las almas allá, y que me falte el agua y que yo sea un chicharrón en la brasa. Yo no quiero eso, porque yo me amo. Yo me amo y me voy a guardar para Dios, porque si no me guardo, soy del diablo. Y este cuerpo no es para el diablo, este cuerpo es para Dios, porque esta es la iglesia, el templo del Señor. Y lo tenemos que guardar y purificar y santificar. Así es que así son las cosas. Aquí hemos terminado esto, lo que es sobre la ofrenda. Después, entre la semana, voy a ir con más hasta que lo termine todo, porque esto me ha mandado el Señor. Muy buenas noches, Cristo le ama.